Hola, bienvenidos. Esto es Ticócratas en juegos de mesa y estamos hablando de Plague Inc. en el tutorial paso a paso de las reglas. Plague Inc. es un juego de mesa tipo euro de control de área. La mecánica principal es control de área y juego de cartas. Si quieren ver un poco más del juego, una sinopsis del juego, vean mi video anterior. Aquí son las reglas paso a paso. Vamos a ver qué trae la caja inicialmente. La caja trae unas reglas. Las reglas son muy sencillas de leer. Son muy pocas hojas para leer. Y además está muy amigable las reglas, muy entendibles, con ejemplos, etcétera. Ya saben. También hay unas reglas para jugadores de una persona, si quieren jugar individual, tipo solitario. Es divertido, obviamente no reemplaza eh, el videojuego, la aplicación que tenemos en celular, que está también súper divertida y adictiva, pero está divertido también poder jugar el modo juego de mesa. Este es el tablero principal. El tablero es un poco amplio, no tan amplio como muchos otros juegos. En el tablero tenemos diferentes continentes y vamos a poder posicionar en los diferentes continentes las diferentes ciudades, países que nos van a ir apareciendo en el juego. Tiene alrededor una hilera de ADN, que son los puntos que vamos a ir haciendo y los vamos a ir gastando para evolucionar nuestra bacteria o virus. Tiene una matriz de cartas, es un tablero de cartas de un lado y del otro lado vamos a poder jugar el modo solitario, pero bueno. Esta es la parte que se juega, es donde vamos a ir posicionando las cartas. Tiene 4 tableros individuales, rojo, morado, azul y amarillo. Tiene 2 lados, el anverso que es bacteria y el reverso que es virus. Inicialmente, cuando las personas están recientemente iniciando con los juegos o con el juego de Plague Inc., se empieza del lado de bacteria y ya cuando estén un poco más, con más experiencia pueden jugar virus. La diferencia no es tanta, solamente cambian algunas características. También en la caja vamos a encontrar las amenazas. Eh, Estas son las cartas. Estas cartas nos van a ayudar a evolucionar nuestra bacteria o virus. Ups, me faltó una. Cartas de eventos. Estas cartas de eventos nos van a ayudar a darle como un toque divertido al juego, un poco más aleatorio. Nos la vamos a ganar cada que destruyamos un país. Y las cartas de países, ¿no? Donde en el país podemos ver la cantidad de ciudades que tiene, si tiene un puerto marítimo, un puerto aéreo, si es un país caliente, si es un país frío, etcétera. También vamos a poder ver la cantidad de personas que hay y de qué continente pertenece. Entonces también nos enseña un poco de geografía. Estas van de este lado. Y bueno, las fichas de cada jugador, amarillo, azul, rojo y morado. Y estas fichitas van a tener los tokens, que son para poderlos poner en los países y conquistarlos, y una ficha de ADN. Este ADN es nuestro posicionador que nos va a marcar los puntos que vamos teniendo o vamos a ir gastando. Y algo más que viene en la caja es el dado para poder destruir países, es un dado muy mono, y bueno, este es el que se va a jugar. Bien, empecemos con la preparación inicial. Ponemos el tablero al centro de todos los jugadores, ponemos las cartas, cada jugador va a tomar un tablero, vamos a suponer que vamos a jugar con el jugador azul y el jugador amarillo para que sea un poco más visual. Los demás tableros los apartamos, no los vamos a necesitar. Vamos a usar las fichas del amarillo, las fichas del azul. Cada bolsita trae 16 tokens de infección y una ficha de ADN. Ya que cada jugador escogió, mezclamos las tarjetas de amenazas. Repartimos 5 a cada jugador. Las tarjetas de eventos también vamos a mezclarlas. Y lo mismo con las tarjetas de ubicación o de países. Aquí antes de mezclarlas tenemos que buscar todas las rojas, las que tienen una flechita roja que dice Starting Country o país inicial. Hay que buscarlas, las separamos. En la modalidad normal de juego se reparte aleatoriamente estas cartas, se revuelven y se reparte, o algún jugador podría seleccionar un país con el que quiere iniciar, pero bueno, el modo normal de juego es hacerlo aleatorio. Entonces ya repartimos una tarjeta.
El resto de las tarjetas de país se pone aleatoriamente en el juego. Y de aquí, para 2 jugadores únicamente vamos a jugar con 24 tarjetas de estas. Con 3 jugadores, bueno, con 2 jugadores son 24, con 3 jugadores 27 y con 4 jugadores 32. Si ustedes quieren hacer el juego más corto o más largo, bueno, pueden optar por aumentar o disminuir la cantidad de cartas. Entonces, como son 2 jugadores, vamos a escoger 24, 2, 3, 4. El resto no van a participar en esta ocasión. Después, lo que vamos a hacer es, de los jugadores que tiene cada carta, van a agarrar una de las cartas, por ejemplo el amarillo abre su carta y le tocó Argentina, va a poner Argentina en Sudamérica y le va a poner una de sus fichitas. Le pone la ficha y listo. Lo mismo el jugador azul, le tocó Sudáfrica en África, agarra una de sus fichas azules y le pone una de estas. Quiere decir que ahorita el jugador amarillo tiene el control de Argentina y el jugador azul tiene el control de Sudáfrica. ¿Quién tiene el control de la tarjeta? Quien tenga la mayoría. Si hay empates, ambos tienen el control. También después hay que abrir 3 cartas del mazo de países. Las vamos a poner así. Y listo. ¿Esto por qué? Bueno, es para hacerlo un poco más fácil para los jugadores. Van a poder escoger o una carta aleatoria del mazo de cartas azules o van a poder escoger una de las cartas que están aquí. Según las reglas del juego, va a iniciar la persona que se haya lavado las manos por última vez. Entonces, que se haya lavado las manos por última vez va a ser el primer jugador y así en sentido horario. O pueden hacerlo aleatoriamente como ustedes gusten. En este caso vamos a decir que el amarillo empieza primero. Entonces va a posicionar su ficha de ADN en el punto 0 y después el azul en 1. Si tuviéramos más jugadores, el siguiente jugador iría en 2 y el siguiente jugador en 3. Esto para darles pues ese handicap de que no están iniciando el juego al igual que todos. Ya que tenemos la preparación inicial, el juego se va a dividir en 5 fases de un mismo turno. Es decir, en un mismo turno un jugador va a tener que ir por esas 5 fases y ya que haya terminado las 5 fases va a ser el turno del siguiente jugador y así sucesivamente. Los turnos se van a realizar infinitamente hasta que las cartas azules se acaben y entonces ya entraría el modo final del juego que lo voy a explicar más adelante. Entonces vamos a explicar las fases. Entonces digamos que va a empezar el jugador amarillo porque ya lo habíamos dicho así y va a empezar por la fase número 1. La fase número 1 se llama DNA, puntos de DNA. El jugador amarillo va a recibir tantos puntos de DNA como países tenga controlados. En este caso solamente tiene un país controlado, entonces sube un punto. Adicionalmente, hay una tarjeta, hay una característica aquí en nuestro tablero de infección que dice bonus DNA. Mientras nosotros no tengamos tapada este espacio, al principio de cada turno vamos a poder cobrar un punto de DNA adicional, por lo tanto, nos vamos a 2. En la fase 2 es la fase de país. El jugador que está jugando, en este caso el amarillo, va a seleccionar entre una carta nueva de país o una de las que ya están aquí en el tablero. ¿Qué le va a convenir más? Inicialmente, el jugador amarillo, como no tiene evolucionado nada en su tablero personal, solamente tiene un país aquí que es Argentina y está en Sudamérica, pues a lo mejor a él le interesa buscar países que estén en Sudamérica para que pueda infectar a otros países. Todos los países que están en el mismo país puede él infectarlos o ella, siempre y cuando cumpla con el ambiente, la temperatura. En este caso, los países negritos o las ciudades negritas quiere decir que no tienen una necesidad especial, pero por ejemplo, este que es Brasil, es un país caliente. Tendríamos que tener evolucionado la mutación de caliente para poder estar en este país. Entonces vamos a buscar si hay algún país que le convenga. Por ejemplo, está Venezuela. Venezuela también pertenece a Sudamérica, por lo tanto, Venezuela es conveniente. Él lo pone aquí, inmediatamente abre otro país y lo muestra. Este país ya no lo podemos tocar y este nuevo país está disponible para todos los jugadores. Yo no le voy a poner ninguna ficha, solamente es parte de la fase. Abrimos una y la posicionamos. Quiere decir que ese país está abierto para todos los jugadores que puedan llegar hasta él.
Por otro lado, en esta misma fase, si el jugador amarillo hubiera decidido que no quería este país, o digamos que no quiere ninguno de esos países, y agarra uno azul y lo descarta, lo pone en la ficha de descartes, entonces inmediatamente tendría que descartar todas sus cartas rojas. En el momento que alguien descarta una de los países en la fase 2, tiene que descartarse también de sus cartas rojas o agarrar más. Entonces es una estrategia. No vas a agarrar más cartas hasta que se te acaben o hasta que tires un país, descartes un país. O si tienes cartas muy malas, pues a lo mejor lo que puedes hacer es agarrar un país y descartarlo para volver a tener más cartas. La fase 3 es la fase de evolución. Aquí también en el tablero personal les indica cada fase y un resumen de lo que hay que hacer. En la fase de evolución, lo que tiene que hacer el jugador es decidir si quiere o no evolucionar alguna de sus tarjetas. Entonces va a ver sus tarjetas. Esta es la cantidad de puntos de DNA que tiene que pagar para poder utilizar esa tarjeta. Entonces aquí están todas las tarjetas. Esta cuesta 2, 2, 4, 2, 12. Inicialmente, lo que más conviene es poder tener mayor cantidad infectiva. Inicialmente en nuestro tablero personal tenemos 2 de infección. ¿Qué es la infección? Bueno, es parte de la fase 4, pero ¿qué es? Es cuántos países, bueno, cuántas ciudades podemos infectar. Entre más tengamos, más tokens vamos a poder poner. Ahorita yo nada más podría poner 2. Si yo evoluciono esto, podría poner ahora un token adicional, que serían 3 tokens. Otra cosa que deben de saber es que todas las cartas que estén aquí, el valor que estemos pagando, al final del juego lo vamos a poder cobrar. Si yo tengo una tarjeta aquí de 2 puntos, al final del juego me van a dar 2 puntos adicionales, siempre y cuando estén en el tablero amarillo. Bueno, en el tablero personal. Entonces digamos que en esta fase sí me conviene. Si no les conviene nada, pueden decidir saltarse esta fase. Digamos que si queremos pagar los 2 puntos, entonces el amarillo tendría que pagar sus 2 puntos, está posicionado en el 2, se regresa al 0 y ahora puede poner esta carta en su matriz de evolución. Pone su carta y ya tiene 3 tokens para infectar ciudades. Solamente podemos evolucionar una carta por turno. Ahorita ya lo hicimos, se acaba esta fase y sigue la cuarta fase. En la cuarta fase, lo que vamos a hacer primero es contar nuestros puntos amarillos. Tenemos 1, 2, 3 puntos amarillos. Quiere decir que podemos ir a infectar hasta 3 ciudades. Las ciudades son las partes negras de cada país. Yo como puedo, pues, yo puedo ir a infectar 3 ciudades, podría infectar a lo mejor estas 3 y ya hacerme del control de este país, o a lo mejor decidir infectar uno aquí y 2 acá para tener la mayoría de las ciudades de esos países. Ojo, las reglas para infectar. Un jugador solamente puede infectar a todos los países que estén en su mismo continente, siempre y cuando cumpla con las resistencias del país. Este país, por ejemplo, no tiene ninguna resistencia ambiental, pero este sí es una resistencia al calor. Tendríamos que haber evolucionado el calor para poder infectar esto. También hay unos que son azules, que es de resistencia al frío. Tendríamos que evolucionar el frío para poder infectar. También si yo quiero viajar de un continente a otro, primero tengo que evolucionar mis vías de contagio. Puede ser vía marítima, en este caso, para viajar a otro continente, yo tendría primero que evolucionar la vía marítima y después viajar a otro continente, a un país que tenga también un puerto marítimo. O si yo quiero viajar de este país a otro continente, bueno, tengo que evolucionar primero la vía aérea y viajar a un país que tuviera vía aérea. Una vez ya estando en el país de otro continente, ya puedo ir a saltar a cualquier otro país de ese mismo continente. Básicamente son las reglas de infección. Entonces estos son los 3 que decidió poner el amarillo. Aquí, aquí y acá. Eso quiere decir que ya controla 2. Y por el momento estamos seguros porque el azul no puede venir a infectar acá porque todavía no tiene ninguna evolución para ir hacia allá. Y bien, vamos ahora a la fase número 5. La fase número 5 tiene que ver con la cantidad de puntos de letalidad que tiene tu infección. Inicialmente contamos con 1. Quiere decir que
Bueno, primero tenemos que, para poder usar esta fase, primero tenemos que tener el control total de un país. Bueno, no necesariamente el control total. Puede ser que tuviéramos una mezcla así. Este es un país ya saturado, es decir, ya infectado completamente, ya lo podemos matar, pero solo lo puede matar quien tenga el control. En este caso, tiene el control el amarillo porque tiene la mayoría. Si hubiera empate, dos azules y dos amarillos, aquí cualquiera de los dos tiene el control y cualquiera de los dos puede decidir matar al país. Cuando no tenemos el control de nada, no podemos matar a ningún país y la fase 5 se acaba, siendo el caso del siguiente jugador. Pero bueno, si tuviéramos el caso de que hubiéramos decidido controlar este país, así con las tres infecciones que teníamos, podemos decidir matarlo. Nuestra letalidad dice que solamente tenemos un poder de letalidad, es decir, que solo podemos matar a países si en el dado al tirarlo nos sale uno. En este caso salió, yo hubiera matado al país. Pero ojo, si hubiera salido otra ficha, si hubiera salido 2, 3, 4, 5, no hubiera podido matar el país. Entonces, por eso es importante matar la letalidad, porque pues, la probabilidad de que salga uno es difícil, ¿no? Curiosamente me salió uno ahorita, pero es difícil. Entonces, si tuviéramos dos de letalidad evolucionados, bueno, podríamos sacar uno o dos y destruir el país. Y así, entre más letalidad tengamos, digamos que tenemos hasta 5 puntos de letalidad, bueno, los dados que salgan del 1 al 5, exceptuando al 6, van a poder destruir al país. Otra cosa, si nosotros hubiéramos matado a este país, como ahorita salió, el jugador amarillo se hubiera quedado sin fichas. Quiere decir que no tiene ninguna ficha en el territorio, por lo cual entra una fase especial, que es la fase de qué pasa si me quedo sin fichas de control. Cuando cuando alguno de los jugadores se queda sin fichas de juego, lo que tiene que hacer es coger un país de la pila del apartado de países y se pone en el tablero de juego. Digamos que sale esta, y salió Alemania en Europa, entonces lo pondríamos acá. Si no cupiera, nada más se va a descartar ese país. Pero bueno, lo ponemos, el jugador coge uno de sus tokens, fue el amarillo, coge uno de sus tokens y lo vuelve a poner. No importa si hubiera salido que es calorífico o que es de frío, nada más cogería uno de sus tokens y lo pondría. Obviamente no podría infectar más aquí porque ya tiene la resistencia y nosotros no hemos evolucionado, pero tendría uno y podría infectar a lo mejor algún otro país que estuviera en Europa. Ya que lo ponemos ahí, el jugador, como le pasó esto y no tuvo cuidado, va a tener que pagar 7 puntos de ADN. A mí no me importa, porque de todos modos ya estoy en cero. Si estoy en cero no le voy a deber, no quedo a deber nada, pero si hubiera estado por acá, hubiera tenido que pagar 7 puntos de ADN como castigo por haber incurrido en esta parte. Y ya que lo hicimos, comienza su turno otra vez en la fase 1, ¿no? Únicamente va a ocurrir esto cuando es un nuevo turno y no tiene ningún token el jugador. Pero bueno, solamente era manera de ejemplificar. Bien, esas fueron las 5 fases y el resto del juego es igual. Bien, vamos con el segundo jugador, otra fase rápida para que se siga entendiendo. La fase 1, como ya dijimos, es cobrar DNA. Entonces se cobra DNA por la cantidad de países controlados, solamente se controla uno, por lo cual se cobra un punto, más esta característica que sigue siendo libre, que está libre todavía en bacteria, uno más. Fase 2, escoger un país, vamos a ver si le conviene algún país, si hay alguno de África que le convenga. Aquí hay uno de África que le conviene. Lo que sigue es la fase número 3, evolucionar. Vamos a buscar, tiene varias tarjetas. Bien, por ejemplo, aquí tiene una de resistencia al calor y infectividad, es muy buena, pero cuesta 13 puntos y apenas tenemos 3 puntos. Vamos a empezar con esta. Vamos a pagar 2 puntos. Estamos, listo. Fase número 4, infección. Algo que no les comenté hace un momento es que en la parte de infección, como estamos en el tablero de bacteria, hay algo que se llama outbreak. Y outbreak es una característica diferente que nos dice, puedes saltarte la etapa de infección y utilizar el outbreak. El outbreak nos permite agarrar uno de nuestros tokens, solamente uno, no vamos a contar ni nada, solamente uno de nuestros tokens y ponerlo en cualquier país, independientemente de su resistencia climática y de en qué continente está. Entonces yo lo podría poner acá si quisiera, nada más que dejo de seguir con mi infectividad.
y ya llegaría a la parte de death, de muerte. Pero bueno, no lo va a hacer este jugador. Este jugador evolucionó, tiene 3 de infectividad, por lo cual va a poner 3 ciudades y va a ser el 1, 2 y 3. Listo. No tiene ningún país controlado, por lo cual no puede matar a nadie. Y sigue el siguiente jugador otra vez. La última vez que hago el ejemplo de las fases. Digamos que ya están las fases. Y DNA cobrado. Tiene 2 países. Cobra 2 más 1 adicional por este. Después, ya que lo hizo, vamos a buscar un país, a ver si le conviene a uno. Sudamérica. Y tenemos 2 países aquí, Brasil, México. A México lo están considerando como Norteamérica, que está aquí arriba, entonces no le conviene tanto. Este le convendría a Sudamérica, pero tiene resistencia al calor y todavía no tenemos resistencia al calor. Por lo cual aquí hay otro de Sudamérica que es Colombia. Entonces lo pone, abre una nueva carta. Se abrió Chile, también de Sudamérica, pero con resistencia climática al frío. Y ahora es su turno de evolucionar. Vamos a ver si le alcanza para evolucionar algo. Ya nada más tiene 4 tarjetas. No puede tener más tarjetas hasta que descarte algún país. Esta vale 2 puntos, pero tal vez ahorita en este momento no le conviene tanto evolucionar esta. Yo creo que puede esperarse a esta porque viene un país frío. Sin embargo, podría evolucionarlo y empezar a infectar acá. Algo que a lo mejor no le conviene tanto para empezar para tener todo el territorio de América. Entonces no evoluciona nada, no hace uso de otra cosa y sigue infección. Infección tiene 3 puntos de infección nuevamente. Decide terminar con Venezuela. Bueno, tener el control y ver si lo mata. No le conviene controlar a este porque este tiene un puerto marítimo, entonces por el momento no le conviene destruir este país. Entonces tiene este país, ya acabó su fase de infección y vamos a ver si puede matar. Recuerden, si le sale un 1, va a poder matar este. Lo primero que tienen que hacer al matar, si tuvieran varios países, es decir, primero, ¿qué país vas a tratar de matar? Y luego matarlo. Voy a intentar matar a Venezuela. Listo. Salió un 4, no lo puedo destruir. Pero vamos a simular que hubiera salido un 1. Si hubiera salido un 1, lo va a poder destruir. Y como tiene 4 puntos, va a avanzar 1, 2, 3, 4 puntos. Si hubiera habido aquí, en lugar de un amarillo, un azul, entonces hubiera avanzado 3 puntos y el azul un punto porque también tiene parte de eso. Pero independientemente de la cantidad de puntos, quien haya matado al país es quien se llevaría el país. Entonces este país se va a la mano de los países del jugador. Y se gana tarjeta de eventos cualquier persona que hubiera tenido tokens ahí. Los eventos son cosas particulares que nos van a dar alguna acción adicional. Por ejemplo, este dice vacaciones de verano. Dice al inicio de tu turno, tu siguiente turno, no puede ser en ese mismo turno, escoge un país caliente al que tú estés conectado y puedes poner 2 tokens ahí ignorando el clima. Digamos que este hubiera estado aquí, que que hubiera sido de África, y como yo no puedo participar en este país, no lo puedo infectar porque tiene resistencia al calor. Pero con esta tarjeta, al inicio de mi turno, yo hubiera podido poner 2 fichas adicionales, adicional a toda mi fase. Entonces, para eso sirven las tarjetas de evento y nos van a decir en qué momento se pueden utilizar. Ojo, no se pueden utilizar en el mismo momento que las obtienes, es decir, si dice al final del turno, por ejemplo dice al final de tu turno escoge un país apropiado de clima que además tú ya estés controlando o infectando y pon 2 tokens adicionales, entonces yo los pudiera haber puesto aquí al final de mi turno, pero siempre y cuando no sea en el mismo turno que obtuviste la tarjeta. Prácticamente estas son las reglas. Vamos a continuar jugando para llegar al final de la partida. Lo voy a hacer en cámara rápida para que pues, no se aburran. Si hay algo importante que salga en el juego, me voy a detener para que ustedes lo vean.
hacer una pausa. En este caso, el jugador está a punto de controlar este país, pero no le conviene, porque si de casualidad los controla a los dos y le llega a salir uno y uno, mataría a los dos países y se quedaría sin tokens. Entonces, lo que él va a hacer va a saltarse esa fase y en lugar de hacer infección va a hacer el outbreak. Como hay dos países aquí y nadie tiene el control de Asia en este momento, bueno, de hecho de ningún otro continente, vamos a decir que salta hacia Asia. Entonces vamos a irnos hacia Asia y pone un token. Listo. Ya puso el token y ahora sí, ya sigue la fase número 5, como siempre. Sigo en cámara rápida. Bolivia es de Sudamérica, pero ya no se puede poner porque ya no cabe. Por lo tanto, se queda aquí. También está México, entonces se podría poner acá. Y Alemania. Pero bueno, aquí va a decidir este jugador que no podría poner este, pero a lo mejor no lo va a descartar porque le conviene próximamente. Pero a lo mejor como ya está todo lleno, le conviene empezar a evolucionar alguno de los maneras de viajar a otro país, de otro continente. Sigo en la manera rápida. Aquí el jugador acaba de evolucionar esta y ya tiene 5 puntos de infección, pero desafortunadamente no lo pensó bien, no lo pensé bien. Y nada más tiene 3 países con posibilidad de infectar, porque son estos dos y este 3. Y los otros dos, estos otros dos que le faltaban por su capacidad, no los va a poder poner en ningún lado porque no tiene otra capacidad, por lo cual esa parte de la fase se pierde y ya nada más sigue la de la muerte. Sigo en cámara rápida. Aquí no importa el país que escoja, le tocó Polonia de Europa, el cual le convendría un poco, pero como ya no tiene tarjetas de evolución, lo que va a hacer es descartarse de esta tarjeta, descartarse de esta tarjeta y agarrar 5 más. Aquí, ojo, no sé si se fijan lo que hizo. Lo que hizo es para no quitarse este punto de ADN adicional, porque recuerden, si lo tapa ya no se los van a estar dando. Lo que hizo es quitar esta tarjeta del tablero, poniendo esta otra encima. Lo único que está haciendo es que esos 2 puntos que pagó por ella ya no los va a ganar al final del juego. Pero bueno, a lo mejor la estrategia es esa. No taparse este punto que al final a lo mejor le puede dar más puntos que 2. Aquí el jugador amarillo va a decidir jugar una carta. Dice, al final del juego, si tú mataste a algún país, escoge un país al que tú estés conectado y pon hasta 2 tokens en ese país. Ignora el clima.
No tiene límite para los eventos que puede poner, así que dice este otro. Al final de tu turno, escoge un país con clima que tú controles o que tú tengas, y además que estés conectado y pon 2 tokens ahí. Y el siguiente jugador dice que al inicio del turno, escoge un país caliente y pon hasta 2 tokens en él. Entonces lo va a poner. Pero dice el jugador anterior, el amarillo, dice, hey, espera, yo tengo una carta que dice que si alguien pone una tarjeta de evento, yo puedo prevenir esa acción y descartarla. Aquí acabamos de terminar con todas las cartas de país, por lo que sigue la muerte súbita, que ya es un paso antes del fin del juego. En la muerte súbita vamos a continuar jugando como normalmente lo hacemos. Es decir, vamos a seguir pasando por las 5 fases y luego el siguiente jugador, etc. Excepto que en esta parte de muerte súbita vamos a saltarnos la fase 2 de países. Solo estaremos haciendo la fase 1, que es cobrar ADN, la fase 3, que es mutar nuestra plaga, la fase 4, que es infectar países, y la fase 5, que es destruir países. Esta modalidad se va a seguir jugando hasta que ocurra alguna de estas dos cosas. O que la plaga de algún jugador sea erradicada, quiere decir que al término del turno de algún jugador ya no le queden tokens en el juego, en el tablero, ya sea porque destruyó todos los países o porque los tokens que tenía en algún otro país ya fueron eliminados por otro jugador. O si pasa esto siguiente, también va a acabar el juego, cuando la infección de algún jugador sea frenada. Esto pasa cuando algún jugador ya no puede poner fichas en el tablero. Es decir, que no puede ni tirar los dados porque ya no tiene nada que matar, ni puede poner más fichas para infectar más países. Cuando alguna de estas dos cosas pasa, el juego termina para todos. Y llegamos a la fase final, que es la de puntuación. Como ya estábamos en la etapa del duelo final, había 2 condiciones para que terminara el juego. La primera persona que se quedara sin tokens en el juego o la primera persona que ya no pudiera hacer nada. En este caso, el jugador amarillo se quedó sin tokens en el juego porque mató sus últimos 2 países y ya se acabó el juego. Cuando se acaba el juego, llega la puntuación final. Y lo primero que hay que hacer es sumar los puntos que hay en el tablero de juego. En este caso, vamos a sumar estos. Aquí hay 25. Aquí hay otros 15, son 42 puntos. Hacemos lo mismo con el azul. Después hay que dar los puntos adicionales. Ganará 4 puntos de DNA quien tenga más fichas en el tablero principal. Pues aquí es el tablero principal y el único que tiene fichas es este, entonces se gana 4 puntos adicionales. Después, ganará 6 puntos de DNA cada jugador que tenga la mayor cantidad de países por cada continente. Es decir, se puntúa 6 veces este bonus. Primero, ¿quién tiene más países en Norteamérica? Creo que es el jugador amarillo, pero veamos, tiene... Por lo tanto, en Norteamérica se lo lleva él por tener 2. Entonces se lleva 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Después, Europa. ¿Quién tiene más en Europa? Tiene 2 en Europa y él tiene 1, entonces se lleva otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, Asia. Asia solamente tiene el azul, entonces se lleva 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, Oceanía. Nadie tiene Oceanía. Después, África. África se lo lleva 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, Sudamérica se lo lleva el amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ya apuntamos esos 6 puntos. Y por último, ganará 7 puntos adicionales quien tenga el país más grande. ¿Cómo sabemos quién tiene el país más grande? Es el que más ciudades tenga. Vamos a buscar quién es el que más ciudades tiene. Me parece que es Estados Unidos aquí, que tiene 7. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver aquí el jugador. Pakistán es su país más grande, pero tiene 6, por lo tanto esos 7 puntos adicionales se los lleva el jugador amarillo. Se queda con 102 puntos del jugador amarillo, con 93 puntos el jugador azul y aquí el que gana es el jugador amarillo. Esto es Plugin, espero que les haya gustado y síguenme en mi último video que es el de la reseña final de este juego. Gracias.